for the sermon meeting. Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa bendición de seguir alabándole en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos los que nos visitan hoy en esta mañana. Dios les siga bendiciendo aquí en este recinto y también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Esperando que Dios los tenga con bienestar y puedan seguir con esta solicitud de escudriñar de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con la clase de esta mañana. Vamos a comenzar una clase llamada A raíz del mal, In the Wake of Evil. Y en mayo 24, 2022, un joven, pues ya adulto podemos decir, Salvador Ramos, de 18 años, allá en la ciudad de Uvalde, Texas, asesinó a 19 estudiantes y a 2 maestras con un rifle de asalto, y también hirió a 17 personas más en ese día. Y fue un día de bastante tristeza, claro, para pues, todos y cada uno de nosotros, tan cerquita aquí también de Laredo, Texas. Y a veces nos preguntamos, estas atrocidades nos hacen preguntar por qué tales cosas tan malvadas pasan. Y la gente dice también y pregunta, pues ¿dónde está Dios? Where is God? Y vamos a estudiar, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto también. ¿Por qué estas cosas ocurren también? E irnos también allá al principio. Ha habido en la historia de la humanidad, hermanos, 2 periodos breves cuando el mundo estuvo libre de violencia. Si nos acordamos ahí en el jardín del Edén, antes de su expulsión del Edén, Adán y Eva pues gozaban, hermanos y amigos, de una existencia pues bastante pacífica. No había maldad, no había, hermanos, todo lo que se ve hoy en nuestros días. Estaban en un paraíso. Claro, después de que ellos deciden desobedecer a Dios, decidieron, ¿verdad?, desobedecer a Dios, vino, hermanos, entonces el mal y hermanos, vino a sus vidas. Empezó el mal a existir en el ser humano. Y bien, hermanos, su hijo Caín, si nos acordamos, y comete el primer asesinato en la historia de la humanidad, matando a su hermano Abel, allá en Génesis capítulo 4, versículo 8. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, Génesis 4:8, Génesis 4:8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Entonces ahí está, hermanos. Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. Su hermano Abel, pues como quizás lo habría hecho muchas veces, fue con él también allá en el campo, hermanos, y estando ahí en el campo, fue diferente esta vez. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y otra vez nos preguntamos, ¿por qué ocurren tales cosas? Asesinato, el primer asesinato en la historia del mundo, y con un hermano, entre familia, un hermano matando a su hermano, ¿verdad? Ese fue el periodo primero, hermanos, en el cual hubo paz. Como estaba diciendo, solamente 2 veces, 2 periodos breves han existido cuando el mundo estaba libre de violencia. En el jardín del Edén, antes de que entrara el mal, ¿verdad?, antes de que se desobedeciera a Dios. Y también después, hermanos, después de que Dios barre con la humanidad, allá en los tiempos de
de Noé, el gran diluvio que ocurre cuando Dios decide exterminar a todo ser viviente de este planeta, excepto a los que estuviesen dentro de esta arca que se estaba construyendo, ¿verdad? Y después de que viene este diluvio, después de que Noé sobrevive con los animales que habían entrado en el arca, nos imaginamos también, hermanos, que hubo este periodo de tranquilidad, de paz, por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo, porque después el hombre también otra vez empieza a cometer maldades. Pero la tierra, en ese momento, después de que salen del arca, a ver lo que ya cuando las aguas habían recedido, ¿verdad? Hubo ese periodo también de paz, otra vez temporal, por un poco de tiempo nada más. Viene el hombre otra vez, hermanos, y escoge desobedecer a Dios, ¿verdad? Solamente en esos dos periodos el mundo ha estado sin maldad, de los cuales ya hablamos, por un poco de tiempo, periodo de tiempo. En todas las otras edades, hermanos, que ha existido este mundo, el pecado y el mal han prevalecido de esa manera. Algunos se preguntarían quizás, bueno, pues, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Y es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Vamos a comenzar ahí, hermanos. ¿Qué es el mal? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca del mal. En la fundación o en su fundación, el mal se puede definir básicamente con odio. Odio se puede resumir ahí, hermanos. Odio, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto de odio? Es la base, hermanos, para cometer cualquier maldad. Cuando tienes un tipo de odio en cierto aspecto. Y cuando hablamos de odio, ¿de qué se está hablando? Bueno, hay muchas maneras de expresar el odio. El odio hacia Dios. Algunos odian a Dios porque según ellos les quitó a su bebito o a su bebita, o a su hermano o a su hermana. ¿Por qué Dios permitiste que mi hermano fuese asesinado o fue en un choque, perdió la vida, etcétera? Y están enojados con Dios. Otro también es que, hermanos, de la manera que se representa el mal es odio hacia uno mismo. Nos odiamos, no nos gusta cómo somos. Odio hacia otros también. No me cae esa persona, no la puedo ver. Y ahí empieza, hermanos, el mal a cavilar en nuestras mentes. Y en 1 de Juan 3:15, fíjense lo que dice la palabra de Dios. 1 John 3:15, 1 de Juan 3:15. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Ahí vemos todo aquel que aborrece a su hermano, que odia, right? En inglés es whosoever hateth his brother is a murderer, le llama, es homicida. No quiere decir que literalmente quizás lo hayan matado todavía a esa persona, pero ya el hecho de odiarlo, dice, te conviertes en homicida ante los ojos ¿de quién? De Dios. Como si hubieses cometido ese acto. Y más cuando estamos hablando entre hermanos y hermanas en Cristo. Muy importante hacer notar esto. Muy importante, hermanos, nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque aquí Juan está hablando hablando de un hermano, pero en la fe, o hermana en la fe, no meramente un hermano en lo físico. Ya Juan nos habla de esto. ¿Por qué? Porque el mal es destructivo. Se manifiesta, hermanos, en hacerle daño a otros, o a veces hasta a uno mismo. Usualmente también, hermanos, aquellos que son inocentes, que ni siquiera lo esperaban. Salió, ¿verdad?, hace poco, en noviembre, esos asesinatos de 4 jovencitos allá en la Universidad de Idaho.
y de uno que ya tenía un posgrado, PhD, un estudiante que ya me sacaba su doctorado, persona muy inteligente. ¿Y en qué lo estaba sacando? En criminología, fíjense. ¡Wow! Supuestamente para entender la mente de un criminal. En eso estaba haciendo su posgrado, su PhD, su doctorado de filosofía y letras. Y nos sorprende por a qué llevó esta persona a matar a estas jovencitas y un joven, ¿verdad? 3 jovencitas y un joven. Ya para graduarse también una de ellas, pero 2. Nos preguntamos, ¿de dónde sale esto? Por el mal, es destructivo, hacer daño a otros, y usualmente, como decía, los que son inocentes. El mal, hermanos, es mejor entendido también, y amigos, en un contraste. Para hacer la definición del mal hay que contrastarlo. Si hacemos esto, entonces el mal es lo opuesto de lo que es bueno. Pero vamos a contrastarlo. Lo opuesto de lo que es bueno. Podemos pensar, hermanos, del mal en estos términos: Dios contra Satanás. Satanás, claro, el mal. El bien contra el mal. La ayuda contra, hermanos, el hacer daño. El amor contra el odio, o versus lo que es correcto versus lo que está mal. La bondad versus crueldad. La pureza versus, hermanos, lo que es dañino, ¿verdad? Lo que es vil. Cuando hacemos estos contrastes, tenemos una idea del mal. Pero hay diferentes clases de mal. Vamos a ver esto también, hermanos, en esta mañana. Hay primeramente el mal que es legal, legal evil, right? El mal que es legal. Cuando una persona odia y flagrantemente, hermanos, viola las leyes de la nación. Voy a quebrantar las leyes, no me importa lo que es legal, lo que está correcto, lo que es basado en la ley. Voy a hacer todo lo contrario y voy a quebrantarlas, estas leyes. Hay también, hermanos, el mal espiritual. El mal espiritual, cuando una persona odia y voluntariamente también pisotea la voluntad de Dios. Hablando del mal espiritual, cuando tú decides, voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, no me importa lo que Dios diga. Mal espiritual, en contra de la voluntad de Dios. Hay también, hermanos, mal social, en el cual, hermanos, aquellos que están en poder imponen sufrimiento en ciertas clases de personas. Estaba estudiando acerca de esto, el mal social, hermanos. Uno que sobresale, no sé si ustedes sabían, allá en la India hay castas hindúes. O sea, se dividen en la sociedad y hay 4 divisiones o 5 divisiones en las cuales se clasifica la sociedad ahí en la India. Tienes que pertenecer a una de esas 5. No hay opción, en otras palabras, ¿right? Y una de ellas, hermanos, lo voy a poner aquí, cómo se deletrean, son los Brahmins. Rápidamente aquí, los Brahmins, que son los sacerdotes, ¿verdad? Estos son, claro, los más altos. Voy a poner en orden de más alto a más bajo en la sociedad, las castas de India. Brahmins, los sacerdotes. Luego, número 2, están los, se llaman Kshatriyas. Y estos son los guerreros, los gobernantes. Guerreros y gobernantes. Otra clase muy importante ahí en la India. Gobernantes. Luego vienen los Vaishyas. Que son los artesanos, los mercaderes.
La número 3, de ahí depende la sociedad de la India, claro, pues sin ellos no hay comida, no hay nada de esto, no hay producción. Son los que usualmente también tienen posesiones de tierras, ¿verdad? Y luego la número 4 ya son las más bajas, la 4 y la 5 son los shudras, y esos son los siervos y los campesinos, ¿verdad? Peasants, campesinos, ya es lo más bajo de la India. Y luego la última, la más baja de todas, son los Dalits. Los Dalits son los que limpian las calles y los que limpian las letrinas, o sea, todo lo más bajo, ¿verdad? La suciedad. Ellos son los que se encargan de todo esto. Son los limpiacalles y también los que limpian las letrinas, los baños y todo eso. Estos son los intocables, o sea, no tengas comunión con ellos, no los toques, ¿verdad? Porque se les considera lo más bajo de la India. En esto, hermanos, está basado el sistema de la India y otros países también, pero nada más este es el que sobresale más, ¿verdad? Ya en la India. Y me puse a pensar, oye, Brahmins se ven como la raza esa de los brahmas, de las vacas, ¿verdad? Son las mejorcitas, pues de allá vinieron esas brahmas. Bueno, son los más altos allá, ¿verdad? Sacerdotes, sabemos que allá las adoran, ¿verdad? Las veneran, y no puedes matar vacas allá, porque si no, te dan la pena, no sé de qué, ¿verdad? Si te es la pena de muerte o no, pero te metes en problemas con la ley si matas a una vaca. Y todo esto, hermanos, para supresar a la gente. ¿Quién quiere estar en la 4 o la 5? No tienes opción. Los más altos te dicen, tú vas a ser de estos. Y si viene esa familia de Dalits, no puedes subir a otra familia. Así está, hermanos. Fíjense. Qué triste. Y ese es el mal social. Y luego también hay otro que se llama el mal moral. Moral evil. Que también la palabra de Dios nos habla de esto, que tiene que ver con la moralidad. Hoy en nuestros días, lo que para Dios es moral o la moralidad, el mundo lo toma como esto es normal. Esto no tiene nada que ver, tú no juzgues. ¿Qué es moral? ¿Quién lo define? La palabra de Dios nos define lo que a Dios le agrada. Pero en fin, algunos se han preguntado también, bueno, ¿de dónde se originó el mal? Es otra muy buena pregunta. ¿De dónde vino el mal? ¿Que acaso Dios lo creó? Nos preguntamos, ¿right? Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, el origen del mal. Con seguridad no viene de Dios. ¿Cómo está eso? No, Dios no originó, hermanos, el mal. No viene de Dios. Es más, Dios hizo al hombre, vamos a ver desde el principio, a su propia imagen, a su semejanza. Esto lo dice Génesis 1:26. Vamos a ver lo que dice Génesis 1:26. Genesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este fue el gran privilegio que tuvo el hombre, de que Dios lo creó a su imagen. Y dice ella, nuestra imagen. Sabemos que Dios estaba hablando con la divinidad, las tres personas las otras dos personas de la divinidad, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que estaba ya envuelto en la creación. Bien ahí, hermanos, y Dios crea al hombre a su imagen. Y dice el 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, o sea, lo certifica para que entendamos bien, lo repite hasta 2 veces. Y dice que varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre y Dios hizo también a la mujer. Ya para el 6º día, esto ya había ocurrido, ¿verdad? En el 6º día de la creación. Hombre y mujer, no dice de otra clase de personas como lo vemos hoy en nuestros días, que la gente se quiere convertir en otra clase de persona. Y ya hablamos de esto en la naturaleza del hombre, que por más que tú te hagas operaciones o esto o lo otro, por lo de dentro no va a cambiar, no puedes cambiar lo interior, ¿verdad?
el esquema, ¿se acuerdan? Esquema, ¿verdad? Morfe y esquema. Morfe es lo de adentro, ¿verdad? Morfe. Y esquema es lo de afuera. De ahí viene, hermanos, entonces, que Dios creó al hombre a su imagen, dice ahí. Y cuando Él termina, hermanos, su creación, ¿qué dice ahí el versículo, capítulo 1, 31 de Génesis? Brinques al 31. Ya que lo tienen, lo puede leer. Genesis 1, 31. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Vio todo lo que había hecho. Ahí estaba ya incluido, acuérdense, el hombre y la mujer. Y dice que era bueno, pero dice en qué? En gran manera. En gran manera, dice ahí. It was very good. En la King James. En gran manera. Podemos entonces concluir que Dios no pudo haber creado el mal. Dios no creó al mal, hermanos. Antes de la tentación y la caída de Adán y Eva, hermanos, dice la palabra de Dios, vamos a verlo, algo de la historia, de cómo el mal empieza. Hubo una rebelión entre los ángeles del cielo, nos dice la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, que aquellos ángeles que se rebelaron, ¿qué les pasó? Según lo que dice 2 de Pedro 2.4, vamos a ver ahí, 2 Peter 2.4. Y otra vez, acordémonos, antes de que cayese Adán y Eva, ocurre esto, ¿ok? ¿Qué dice 2 de Pedro 2.4? 2 Peter 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, los que se rebelaron, y los envía al infierno. El infierno no es el infierno es el Tártaro, ¿verdad? El lugar que está en el Hades, esa división del paraíso y el Tártaro. Ahí los envía, es un infierno temporal. Falta el día del juicio, en donde después ahí entonces sí los van a enviar al infierno eterno, ¿verdad? Gehenna. Aquí es Tartarus en el griego. Vemos aquí entonces, hermanos, que si no perdonó a los ángeles que se rebelaron, que pecaron, los arrojó, dice, el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto otra vez ocurrió después de que vino esta revelación allá en los cielos. Dice también Judas. Fíjense lo que dice Judas 6, Jude 6, Judas 6, antes del Apocalipsis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí también tenemos, hablando Judas, acerca de estos ángeles que se rebelaron, que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada. ¿Se acuerdan ahí en Génesis también que habla de unos ángeles, ¿verdad? Que vinieron, tomaron de las hijas de los hombres y de ahí salieron los gigantes, ¿verdad? Una referencia a eso también. Vemos entonces también que no nada más hicieron esto, se rebelaron contra Dios. El libro Apocalipsis nos habla también de esta rebelión. ¿Y cuál fue la causa, hermanos? ¿Cuál fue la causa de esta rebelión? Dios creó a los ángeles, sí, a todos los ángeles, pero también les dio ese libre albedrío, así como al hombre. ¿Ven ustedes? A nosotros nos dio el libre albedrío. Ellos decidieron también desobedecer a Dios. Hubo algunos que quisieron desobedecer a Dios.
¿Y cómo empezó esto de la querer desobedecer a Dios, hermanos? Fíjense lo que dice 1 Timoteo 3:6. 1 Timothy 3:6. 1 Timoteo 3:6. Aquí está hablando de los requisitos también, ¿verdad? Del obispo, del pastor, del anciano. ¿Y qué tiene que ver esto con lo del diablo, verdad? Bueno, dice que no se puede escoger a uno nuevo para ser anciano. Tiene que ser una persona, un hermano que ya tenga su tiempo en el Señor y que haya sido puesto a prueba. ¿Por qué? Porque hay peligro de que si es un nuevo, dice, se pueda ¿qué? ¿Qué dice ahí? Envanecer, right? No envaneciéndose, dice, o sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y menciona lo específico. Esa es la condenación del diablo, o sea, por su envanecimiento, por querer ser igual a Dios. Hay otros pasajes que hablan también de esto, ¿verdad? De Satanás, cómo cayó, etcétera, etcétera. Y que era un ser angelical bellísimo. Eso lo llevó a quererse igualar con Dios, se envaneció. Y ahí empieza, hermanos, también una persona que es muy vana, está llena de maldad, porque a él nadie se le compara, ¿verdad? Él es el mero mero, o ella es la mera mera, la más bonita de todas, ¿verdad? Y los demás no le llegan. Esa es la condenación de Satanás. Ahí empieza, hermanos, el envanecimiento. Y el envanecimiento nos lleva también a la maldad, envanecer. Y por este envanecimiento se quiso hacer igual a Dios, convenció a algunos de esos ángeles a rebelarse contra el Todopoderoso. Y viene esta guerra de las que le estaba hablando, hermanos, esta batalla que se menciona otra vez. Todo esto ocurriendo antes de que el hombre cayese, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 12, 7 al 9? Vamos a ver lo que nos dice ahí el libro de Apocalipsis. Revelation 12, 7 through 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ven ustedes? En ese tiempo que estaba ocurriendo esa batalla, hermanos, ¿verdad? Ya Adán y Eva estaban gozando de esa paz, de ese gozo, de esa inocencia todavía. No había, hermanos, todavía no había ocurrido la tentación, ¿verdad? Porque Satanás todavía no había sido arrojado. Cuando se revela, hermanos, esta gran batalla en el cielo, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra ese dragón, la serpiente antigua. Dice ahí quién fue, ¿verdad? ¿Quién era? Que se llama, ¿qué? Diablo y Satanás. No hay confusión. Está hablando del diablo, del enemigo, del acusador de los hijos de Dios, ¿right? El cual engaña, dice, al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Obviamente pues no ganaron, ¿verdad? ¿Quién va a ganar contra Dios, el Todopoderoso? Cuando se habla en el libro de Apocalipsis de la batalla de Armagedón también, y el mundo está esperando esta batalla de Armagedón entre el bien y el mal. Esta batalla, hermanos, ya ocurrió. Y hablan de los 1000 años, y que el hombre va a tener 1000 años para arrepentirse después de que Cristo venga. En fin, malinterpretando la palabra de Dios. La oportunidad para ti, amigo, amiga, es hoy. No vas a esperar a los 1000 años, sino pues ¿qué estuviéramos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Mejor me espero hasta los 1000 años para gozar de la vida y hacer lo que a mí se me dé la regalada gana, ¿verdad? Al cabo tengo 1000 años.
para arrepentirme después de que Cristo venga. Muchos así lo predican. El milenio, no, todo es malinterpretación. Ya estamos, hermanos, viviendo todo eso. Ya la batalla ya ocurrió de Armagedón entre el bien y el mal, y Dios es vencedor. Cristo ya venció la tumba, ya resucitó entre los muertos, ya le dio el golpe final a Satanás. Ahora sí, ¿verdad? Satanás quiso, sin embargo, quiso. Y ahí empieza, hermanos, el mal. Ese es el principio, ahí nace el mal. Cuando viene esta revelación, se revelaron Satanás y sus ángeles. Ahí comienza el mal. Dios no lo creó. Dios creó a Satanás y a sus demás ángeles, sí, pero no era Satanás antes, ¿verdad? Era un ángel de Dios, era un arcángel que servía a Dios, al igual que esos otros ángeles. Se rebelaron y su castigo fue, pues, las prisiones eternas. Y a Satanás se le da la oportunidad y se lanza al mundo para que cumpla su propósito ahora, que es tratar de llevarse a los que más puede llevarse. ¿A dónde? Pues al infierno. Y viene Dios y nos da esa oportunidad de salvación, de salir de esa condenación, porque todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y por eso Cristo viene y nos da la oportunidad de salvación, ¿right? Pero ahí es el comienzo, hermanos, ahí es el comienzo. Una vez que Satanás es vencido allá en los cielos, Satanás, hermanos, se ha dedicado hasta este momento a tratar de vencer y destruir a los hijos de Dios y al plan que Dios tiene para salvar al hombre, right? Y dice Juan 8:44, lo describe también a Satanás. Fíjense lo que dice John 8:44, Juan 8:44. ¿Qué nos dice, hermanos? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la descripción de Satanás. Si no estás con Dios, pues estás con Satanás. Esa es la realidad. No hay término medio. Yo aquí estoy en medio. Yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. No, o estás con Dios o estás con Satanás. Si no has sido bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, Dios todavía no te ha limpiado de tus pecados. Nada más yo levanto la mano y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y pido que entre en mi corazón. No es suficiente creer. Hebreos dice, es más, que también los demonios ¿qué? Creen y tiemblan, ¿right? Pero no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es necesario, hacer la voluntad de Dios. Y parte de ello es ser bautizado. El comienzo de tu vida en Cristo es en las aguas del bautismo. Recibir ese perdón de salvación para salir de esa maldad, para ser trasladados del reino del enemigo, el príncipe de las tinieblas, el reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y esto lo dice ahí en Colosenses, ¿verdad? También vamos a ver ahí. Colossians, capítulo 1, versículo 13. Pueden leer el 12 también. Del 12 al 14, Colossians 1, 12 through 14, Colosenses 1, 12 al 14, ¿qué dice? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Puedes salir tú también de esa mentira en la cual estás, amigo, amiga. La mentira de Satanás. Esto es lo que hace él. Es su mero mole, engañar, dice. Quiere llevarse a los que más pueda. Porque ya sabe que él está vencido. Cristo lo venció. Ahí en la cruz
le dio ese golpe mortal, y cuando resucita, hermanos, Satanás no sabía esto, right? Él no sabe el futuro. Dios sí sabe el futuro, el pasado, el presente. Dios lo sabe, es omnisciente. Satanás nada más sabe el pasado. Por eso cuando mucha gente va ahí que le lean las cartas o la mano, se quedan sorprendidos. Ay, ¿cómo sabe esta persona, verdad? Pues sí, Satanás sabe el pasado. ¿Cómo de que no, verdad? Pero no sabe el futuro. Y por eso nos sigue tentando a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Nos sigue tentando a ver cuándo vamos a caer. Si supiera el futuro, hermanos, Él no nos siguiera tentando, ¿verdad? Pues nunca va a caer. Ya lo vi, ¿verdad? En el futuro no, nunca, ya lo voy a dejar en paz, ¿no? Y sigue cada día. Más estamos hablando de los hijos de Dios. Quiere que salgamos de ese reino del amado Hijo de Dios, del cual ya nos sacó Dios de allá, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Para estar en su reino, en el reino del Hijo de Dios. Satanás quiere que otra vez nos regresemos a lo que éramos antes, hermanos y hermanas. Y es por eso la necesidad de seguir fielmente sirviendo a Dios, sirviendo al cuerpo de Cristo, estar envueltos en el hacer el bien, en el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape otra vez? Buscar el mayor beneficio posible del otro, no de ti mismo, no del yo-yo, del otro, de tu prójimo. Ya para terminar, hermanos, entonces podemos concluir, antes de terminar esta clase, que Él es entonces el maligno, como lo leíamos ahí en Juan 8:44, padre de, ¿qué dice? De mentira. Y Él es homicida, dice, desde el principio. Él es el maligno, de ahí viene la maldad. Y Él escogió eso, acuérdense, con su libre albedrío. Satanás y sus ángeles también, que escogieron rebelarse contra Dios. Escogieron. Dios no los hizo malos a estos ángeles. Ellos se hicieron malos al desobedecer la voluntad de Dios. Así como el hombre, ¿verdad?, que ya después decide desobedecer a Dios. No se sabía lo que era desobedecer a Dios. Pero cuando Satanás vino, él sabía ya lo que era desobedecer a Dios, y quiso poner eso también en la mente ¿de quién? De Eva, y también en la mente de Adán. Y lo hizo muy bien, ¿right? Y por eso entró la muerte a este mundo, en fin. Pero ahí, hermanos, ahí entonces podemos rastrear al mal. Ahí empieza. Y por eso cuando la gente se pregunta ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque el hombre decide hacerlo. Como ese joven, ¿verdad?, Salvador Ramos, que decidió matar a esos niños inocentes. Close range. Solamente los policías saben, ¿verdad?, lo feo que ha de haber sido eso. Un rifle de asalto en la cara de los pobres niños. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo paró? ¿Right? Dios no puede intervenir en la decisión que tú y yo hacemos. Tú y yo decidimos, ya sea hacer el bien o hacer el mal. ¿Qué vas a decidir tú hoy, amigo, amiga, en esta mañana? ¿Hacer el bien? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Salir de ese reino de las tinieblas? Que Dios te saque, que Cristo te saque y te traslade a su reino. ¿No quieres empezar una vida nueva en Cristo, amigo, amiga? Dios te lo ofrece. Hacemos esta invitación a que vengas a ser un hijo adoptivo de Él. El unigénito es Cristo, pero tú y yo podemos ser hijos adoptivos con seguridad. Y lo grandioso de eso es que como quiera Dios nos trata como si fuésemos sus hijos reales, ¿verdad?, como Cristo, en otras palabras, coherederos con el Hijo de Dios. Pero tienes que hacer tu parte tú. Ah, sí, yo pensaba que ya Dios lo había hecho todo. Él sí, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Te toca a ti ahora hacer lo que tienes que hacer, que es aceptar su perdón en las aguas del bautismo, que es humillarte en frente de muchos testigos. Y no estamos hablando de que humillación como el mundo la ve, ¿verdad? Humillarte y decir: yo soy pecador y necesito el perdón de mi Dios.
Si en esta mañana tu amigo o amiga ya tienes esa decisión de empezar una vida nueva en Cristo, hoy puedes empezarla bautizándote para el perdón de tus pecados. Contáctanos de alguna manera para que Dios lo haga una realidad. Si es que estás en tu hogar o en cualquier lugar donde quiera que estés, háblanos, contáctanos para que Dios te ayude a llevar a cabo esta decisión tan importante, la más importante de tu vida, de empezar a seguir a Cristo. Si hay aquí alguien en esta mañana que quisiera hacer esa decisión, aquí hay agua que te impide también, que impide que tú seas bautizado. Es tu decisión. Si así lo quieres también, puedes pasar en esta mañana. Vamos a tener un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amén.